Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar a continuación de un importante e interesante estudio que ha hecho UNICEF y que sobre todo arroja interesantes conclusiones sobre el uso responsable y también pues algunos riesgos online que se vive en entornos digitales tan comunes para nuestros jóvenes y adolescentes. Vamos a conversar los próximos minutos con Nacho Guadix, que es responsable de dedicación y derechos digitales, además de coordinador de este informe en UNICEF. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, François, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, me gustaría preguntarle lo primero por las conclusiones a las que se ha llegado este estudio, que se ha hecho, por cierto, entre UNICEF España, Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática. Así es, hemos hecho este estudio precisamente con la vocación de contribuir con la mayor evidencia científica posible a un debate que creo que nos afecta a todos, porque no hay hogar ni familia que no haya tenido un conflicto con el móvil o una duda o cuándo es el momento más adecuado para entregarlo o qué tipo de contenidos están consumiendo o cómo es la experiencia que tienen cuando se conectan con otros, y así ha sido. Hemos contribuido con una encuesta en la que han participado 100.000 chicos y chicas de todo el estado y con 7.500 profesores que también nos ha dado su punto de vista, porque nos parece que es un colectivo que tiene mucho que aportar en esta cuestión. Los principales hallazgos son que seguimos entregando un dispositivo móvil con conexión a internet a nuestros hijos a la edad de 10-11 años. Casi 11 años sería la edad media en la que lo estamos haciendo, y ese momento se compone prácticamente entre el momento de paso a la secundaria, porque lo hacemos pensando que bueno, van al instituto, ya necesitamos hablar con ellos, dónde están, pueden coger un autobús, y entonces esa sensación de control nos anima a dárselo. O bien el ser el regalo estrella de las comuniones, es el momento en el que les decimos, bueno, pues hay un momento de tránsito en el que aquí te doy un aparato que te va a permitir pues acceder a un montón de posibilidades de comunicación y de relación. El problema viene cuando no hacemos un acompañamiento adecuado a esa edad o a ese momento evolutivo en el que ellos están, ¿no? De capacidad de discernir entre lo que les puede hacer daño o lo que puede ser positivo para su vida, y también el uso de algunos productos y plataformas que no han sido diseñados para que sean disfrutados por pequeños, y esto pues al final tiene unas consecuencias en sus vidas bastante importantes, porque cuando vemos, por ejemplo, uno de los datos en qué edad se produce el acceso a la pornografía son los 11 años, que coincide prácticamente con el momento en el que damos el dispositivo, porque esos contenidos, y hablo de pornografía, pero puedo hablar de discursos de odio, puedo hablar de información sobre autolesiones, cuestiones racistas, en fin, todas las cuestiones que podamos pensar que les pueden afectar, precisamente porque son excesivamente jóvenes y no van a encajarlo bien, se producen prácticamente en este momento porque los filtros que tienen los dispositivos suelen ser muy pocos, ¿no? Y las familias a veces no configuramos las herramientas de controles parentales, tanto de tiempo de conexión como de contenidos a los que acceden, bien porque no sabemos, bien porque nuestro ritmo de vida a veces nos impide estar tan presentes como nos gustaría, porque al final hay muchos niños y niñas que están solos mucho tiempo, y pensamos que estando en su habitación con este tipo de aparatos pues no tienen ningún problema, los tenemos controlados mucho más que si estuvieran en la calle, que vete tú a saber dónde están, pero sin embargo vemos que hay cuestiones de violencia contra la infancia que al final también se expresan, y conviene saber en qué dimensión son y qué gravedad tienen, y eso es precisamente uno de los principales objetivos que hemos querido tratar. Por cierto, uno de los datos más curiosos o que podría llamar la atención es que, por ejemplo, casi un 9% de chicas y chicos entre 10 y 20 años dedican más de 5 horas diarias a las redes sociales entre semana, y la cifra aumenta al doble en fin de semana. Es que parece mucho, 5 horas diarias a estos temas. Sí, y si lo comparamos con la vida de los adultos, pocas cosas hacemos 5 horas seguidas, más allá de dormir, quizá con un poco de suerte, con lo cual nos tenemos que dar cuenta de la cantidad de tiempo que esto supone. Es más tiempo quizá del que estén en el colegio, seguramente, y es más tiempo del que ocupen en sus actividades extraescolares o de colaborar en casa, o simplemente de estudio. Al final se van acumulando tiempos
que necesariamente no tienen por qué ser malos, porque puede haber una parte dedicada a buscar información para estudiar, puede haber un tiempo para escuchar música, puede haber un tiempo de explorar la curiosidad que ellos puedan tener según qué otros temas, pero también puede haber, y está habiendo seguramente, mucho tiempo de espacio vacío, que les aporte realmente poco y que debido también al diseño que favorece el estar enganchados o la adicción a su consumo, pues pueden encontrar luego dificultades para dejarlo precisamente. Una vez que todos necesitamos momentos de distracción, de ver contenidos más livianos para cambiar un poco el ritmo, pero cuando se convierte en tu consumo habitual es cuando eso sí que tiene problemas, porque además en ese tipo de contenidos volvemos a encontrar cantidad de mensajes que pueden estar influenciándoles en su autoestima, en su imagen corporal, en determinados comportamientos, y a veces está bien conocer otros puntos de vista sobre 1000 cuestiones, pero a veces también el propio diseño hace que entren en esta que llaman las madrigueras de conejo o las burbujas, en el cual pequeños curiosidades acaban convirtiéndose en prácticamente el único mensaje que reciben, porque el algoritmo repite aquello sobre lo que estás buscando, con lo cual te da una visión también del mundo muy distorsionada, y no deja de ser paradójico que una herramienta que te da acceso a toda la información y todo el contenido que hay en el mundo de todos los tipos, al final simplemente pues se quede en pocas cuestiones, haciendo mucho hincapié sobre ellos. Y ahí, una vez más, si lo cruzamos con edades tempranas, pues nos encontramos en que eso les marca quizá para toda la vida, ¿no? Y aspectos, como vemos, sobre todo los que están relacionados con la violencia, en muchos de ellos va a ser alguna mochila permanente, igual que van a acceder a estos contenidos, pueden también sufrir distintos tipos de violencia, como puede ser un ciberacoso. El ciberacoso principalmente al final está realizado por personas de tu entorno que te lo están haciendo en el entorno físico, pero que encuentran en el vehículo digital una forma de que eso continúe, con lo cual el daño es mucho más profundo. Pero al final, bueno, pues eso ocurre muchas veces, como decimos, en la habitación de tu casa, a pocos centímetros de tu cama. Vemos que hay un montón de chicos que se conectan por la noche, más allá de las 12 de la noche, cuando nosotros pensamos que ya están durmiendo. Prácticamente el 40% lo hace cada día. Y en esas horas, en esos momentos, es donde vemos que todo el consumo de contenidos preocupantes, de contactos peligrosos con desconocidos y demás, se disparan por 2 o por 3. Entonces, bueno, pues esto es un llamamiento también a las familias que estamos tomando, por un lado, esta decisión de cuándo les queremos dar estos aparatos, conocer qué cosas ocurren, porque en algunos casos puede haber desconocimiento también, aunque estamos haciendo esfuerzos en que así sea. Por ejemplo, con la Fundación A3 Media hemos hecho unas campañas, esta última precisamente ha sido la de saca el móvil de la cena, ¿no? Recupera esos espacios de comunicación personal tan importantes para hablar de los temas que nos preocupan, y no solo sobre eso, sino porque hemos visto que aquellas familias que son capaces de predicar con el ejemplo, es decir, que son capaces de identificar espacios donde los aparatos no están tan presentes, todos los índices de protección son mucho mejores, incluso mucho más que aquellos que solo ponen normas, con lo cual esa parte de acompañamiento familiar empieza precisamente por el uso que los adultos también damos. También en cierto modo los adultos deberíamos dar ejemplo, ¿no? Porque claro, les pedimos o exigimos que dejen el móvil fuera de la cena, fuera de la comida, que lo dejen apartado y no estén fijándose en él, cuando a lo mejor resulta que nosotros escuchamos el ruidito de una notificación y enseguida vamos a consultarlo. Claro, es verdad que la tecnología le hemos dejado paso a espacios privados y de los más íntimos que nos podamos imaginar, donde todos nos conectamos y seguimos y vemos las noticias y podemos estar trabajando. Con lo cual, al final, el mensaje que les podemos dar a ellos cuando les vemos, ¿no? Pues deja ya la consola de videojuegos que llevas mucho rato, pero ya tú no has dejado el ordenador, el móvil del trabajo, el móvil personal, y estás hiperconectado, todo el día estás muy poco presente en su vida, y eso es verdad que nos quita un poco de autoridad a la hora de hacerlo. Y sin embargo, bueno, pues esta generación de familias nos ha tocado lidiar con este problema, en el caso de las peores formas, y con esta potencialidad en el caso de que seamos capaces de darles el espacio que corresponde, ¿no? Y ahí en un buen diálogo, tanto con ellos como con otros espacios educadores, como es la escuela, pues encontrar ahí, bueno, pues apoyarnos unos a otros, unos con conocimiento y otros con autoridad y con legitimidad, para ver qué pautas podemos desarrollar, que cuanto más temprano sea mejor. Todas estas cuestiones de higiene digital es lo que decimos, cuanto antes, incluso antes de que tengan el dispositivo, y ahí, como bien decías tú, es ese ejemplo. Si ya desde pequeños ven que nosotros los adultos dejamos los teléfonos fuera de nuestro dormitorio, a lo mejor a cargar en un sitio donde no estemos con la tentación de mirarlos, o respetamos esos espacios de comidas, de hacer algo en conjunto, de escucharnos y demás, estaremos en mejor disposición cuando sean un poco más mayores y los adultos ya no somos tan referencia, y en esa adolescencia en la que precisamente lo que buscamos es romper los límites, superar esas restricciones y crecer individualmente,
pues que sepan que estamos ahí para apoyarles y que cuando tengan un problema, a lo mejor nosotros, pues es verdad que hemos nacido en otro momento y desconocemos algunos códigos del mundo, de su mundo, pero no va a haber nadie que sustituya el aprecio o el cariño con el que lo vamos a hacer. Con lo cual, si encuentran un problema, que tener esos canales abiertos para ir a pedir ayuda a un tercero, pues tenemos que ser siempre explícitos en decírseles, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te puedo ayudar? Si te sucede esto más, dímelo, porque buscamos una solución, y eso es importante saber que nos estamos ocupando, pero claro, es verdad que precisa, por un lado, estar atento a lo que ocurre en este entorno, y por otro, en la medida de lo posible, pues también pues, ser un poco ejemplar. Aparte, por otro lado, bueno, este uso intensivo de la tecnología, por otro lado, sin acompañamiento a veces por parte de los padres, de los adultos, pues también plantea desafíos, retos que no solamente son dentro del entorno familiar, sino también un poco más en un nivel más alto, ¿no? Como puedan ser pues entidades, administraciones regionales, nacionales. ¿Cuáles serían las propuestas que haría UNICEF en ese aspecto? Claro, aquí precisamente lo que nos hemos dado cuenta es que es un problema que no hay nadie que por sí solo pueda encontrar una solución posible, y dejarle toda la carga a las familias sería absolutamente injusto, porque no hay ninguna familia que esté dando pasos para que sus hijos tengan una mala experiencia en el mundo digital. Aquí necesitamos que las administraciones sean capaces de establecer unos marcos normativos que premien las buenas prácticas y sancionen las que diseñan productos que precisamente se dedican a explotar la vulnerabilidad o la ingenuidad o la falta de madurez de nuestros chicos y chicas. Como siempre decimos, Internet no se hizo pensando en los niños, ni mucho menos, pero todos los niños están en Internet. Con lo cual, la exigencia de que los productos estén diseñados desde sus más tiernos pasos de una forma que sea un entorno protector para ellos es una demanda que hacemos. Pedimos también que las compañías hagan una devolución a la sociedad de cómo están impactando sus productos en los derechos de infancia, que al final es el marco que consideramos que puede ser más positivo, y cómo equilibrar precisamente todas aquellas cuestiones de protección de la infancia con su desarrollo y participación, ¿no? Cómo desde la escuela también se tiene que hacer un uso responsable de todas estas herramientas y que precisamente están orientadas a que las puedan manejar bien, a que puedan ser solventes, a que puedan contribuir positivamente a la sociedad, y que hagamos que uno de los derechos que menos se cumple en cualquier lugar del mundo, como es el derecho a la participación, precisamente ellos lo puedan hacer en positivo. O sea, es una herramienta que me permite expresar, que me permite estar en contacto con muchas personas, llegar a información que de otra forma no me llegaría, y se puede hacer un uso muy positivo de ella. Nos encontramos precisamente que luchan también con un montón de información malintencionada o desinformación, o las fake news, que a ellos también, siendo su primer canal de información, es algo que nos preocupa mucho, cómo estemos construyendo la sociedad, ya no del futuro, pero sí del futuro más inmediato, cuando este derecho a la participación, que ya a los adultos nos cuesta soltar espacios, y encima se está haciendo alimentándose a través de una información de mala calidad o pobre o malintencionada, como digo, pues también es un problema que va más allá del consumo compulsivo de la tecnología. Entonces, al final necesitamos, bueno, pues esa coalición entre aquellos que tienen una responsabilidad desde las políticas públicas, desde el ámbito legislativo, como todos aquellos que tienen un trabajo directo con infancia, para un lado, para que sean capaces de escucharles y encontrar soluciones a todas estas nuevas formas de relación que han llegado no para quedarse, sino que forman parte de nuestro día a día con mucha intensidad. Bueno, pues un muy buen estudio, muy interesante, y que obviamente nos hace reflexionar y tomar decisiones sobre todo si tenemos hijos e hijas en casa en esas edades, sobre el uso de estas nuevas tecnologías y de pantallas. Hemos hablado con Nacho Guadix, responsable de Derechos Digitales y coordinador de este informe lanzado por UNICEF, además de otras entidades que hemos comentado antes. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.